Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 12 de septiembre. La lección para hoy se titula Huida. Oremos. Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por su grande amor y misericordia para con nosotros pecadores. Gracias por este privilegio de estar en este nuevo amanecer, suplicando el perdón de nuestros pecados, reconociendo que no hay Dios más que tú. Venimos suplicando sabiduría, Señor, para estudiar, captar y poner en práctica su palabra. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Huida. ¿De qué? ¿Cómo este siervo de Dios dice, huye, como dice allí en el verso 3? Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Podemos nosotros escondernos, huir de Dios cuando Él todo lo ve? Él todo lo sabe. Es imposible. Pero ¿qué estaba pensando este profeta de Dios? ¿Qué es lo que lo motivó a él a hacer esto? Porque Dios le había dado una orden. Ve a Nínive. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Quiénes eran los ninivitas? Eran los enemigos del pueblo de Dios. Eran de Asiria, Nínive la capital. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios? ¿Por qué Él mandaba a su profeta a Nínive? Nínive y los asirios eran una nación despiadada, guerrera, que todo país que conquistaban mataban a la gente, se robaban todo, o sea, de que no tenían piedad. ¿Será que por eso Jonás no quería ir? ¿Por miedo?
No creo que haya sido eso. Había algo más, por lo cual él no quiso ir a Nínive. Porque el mismo profeta más adelante, él lo dice. Así es de que no es porque él le tenía miedo a los de Nínive. Ellos se creían que nada más ellos iban a ser los elegidos de Dios, los representantes de Dios, y que no había otro pueblo al cual el Dios de ellos podía bendecir. Pero aquí, cuando está enviando a su profeta, Dios está dándole una oportunidad a esta gente de Nínive para que le conozca, para que se arrepienta, para no ser destruidos. Pero ¿qué pasa? Su profeta decide no ir. Eso ocurrió en aquel entonces. Pero esta historia para nosotros hoy nos está dando mucha enseñanza. ¿A quién representa Jonás hoy? Jonás en aquel entonces representaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que Dios lo había llamado para que fuera su representante ante todo el mundo. Hoy, ese Jonás está representado por el pueblo de Dios, por ti y por mí. Pero ¿qué sucede con Jonás? Su Dios le dice: ve y lleva este mensaje a esa nación perdida en el pecado. ¿Pero qué dijo Jonás? No, yo me iré para otro lado, no haré lo que tú me dices. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Id y predicad este evangelio del reino en todo el mundo, a toda nación, pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos como Jonás en el capítulo 1, huyendo de la orden que Dios nos ha dado, no siendo esos testigos de Cristo. Así es de que vemos qué más nos enseña la lección. Aquí este libro es muy hermoso porque nos da mucha enseñanza. Jonás dice: fue un misionero asombrosamente exitoso. ¿Por qué? Ese éxito ya lo veremos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pero en el capítulo 1 encontramos a un Jonás reacio, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Y así estamos, el pueblo que espera la segunda venida de Cristo. Jonás, el Señor Jesús lo dijo, que Jonás es un símbolo de lo que va a estar pasando cuando Él regrese. Sigue diciéndonos, dice: en lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana,
Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir. ¿Qué descanso? ¿Qué descanso buscaba Jonás sin Dios? ¿Ninguno? Porque ¿qué es lo que encontró huyendo? Que otras gentes estuvieran a punto de morir por causa de él. Que la mercancía que estas personas, que ese barco llevaba, no llegó a su destino. Tuvieron que arrojarla al mar, buscando que la nave no se hundiera, por causa de la rebeldía del profeta. ¿Qué estaba haciendo mientras los hombres buscaban la manera de salvar la nave? El profeta había bajado a dormirse. Y vemos, hoy en día, el pueblo de Dios está durmiendo. Estamos dormidos mientras la gente que no le conoce a Dios perece por falta de que alguien les enseñe de Dios. ¿Cómo estamos dormidos? ¿En qué estamos dormidos? ¿Qué cosas estamos haciendo que no son lo que Dios espera de un testigo de Dios, de un siervo de Él? ¿En qué estoy dedicando mi tiempo? Los dones, los talentos que el Señor me ha dado, ¿en qué? Meditemos, hermanos, porque el Señor quiere que el Jonás del tiempo del fin sea exitoso. Les aconsejo que lean varias veces estos 4 capítulos y usted verá que ese Jonás rebelde, el Señor tuvo que permitir muchas cosas que le pasaran para que él reconociese que no hay descanso sin Cristo. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz? Dice ahí la lección. ¿Dónde esperaba Jonás hallar descanso de ese llamado de Dios? ¿Dónde? En ninguna parte. Tenemos entonces que obedecer a Dios para que nos vaya bien, para que tengamos paz, para que haya descanso, para que haya gozo en nosotros. Porque vemos aquí en el capítulo 1, todos allí en el barco, los marineros, trabajando para salvar la nave. Y después, en su creencia, echando suertes para ver por qué causa es que les estaba pasando eso. Y todo caía sobre Jonás. Y fueron a él y le dijeron: cuéntanos, ¿por qué estás acá? ¿Qué es lo que te lleva a Tarsis? Él les tuvo que decir: vengo huyendo de una orden
que mi Dios me ha dado. Todo eso se los contó. Y vengamos aquí, que Jonás tiene que, porque fíjense lo que les dice en el verso 8. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Imagínense, ellos pidiendo que el siervo de Dios testifique, que les diga quién es Él, de dónde viene, qué es lo que cree, cuál es su Dios. Porque allí el Dios de Jonás se está manifestando a esta gente. Ellos están viendo que lo que está pasando en el mar no es normal. Y ahora Dios les presenta que hay un siervo de Él en esa nave, pero que ese siervo está durmiendo. El capitán le dijo: dormilón. ¿Qué nos dirá a nosotros hoy? Dormilones. Tienes un compromiso, una responsabilidad, un privilegio y no lo estás desarrollando. Así es de que vemos que dice ahí: ¿dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿En el mundo? ¿Huyendo de Dios? Porque hoy en día, ¿cuántos se vuelven al mundo? Porque Jonás, camino para donde iba, lejos de Dios. Me recuerda ahorita, en este momento, me viene a la mente el hijo pródigo, que se fue lejos de la casa de su padre. ¿Y qué encontró allá? Lejos de Dios, ¿qué voy a encontrar? Pregúntese. Así es de que no nos volvamos reacios al llamado de Dios, a la responsabilidad que se nos ha dado, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Vivimos en descanso, vivimos con gozo, manifestando amor, teniendo paz. La historia de Jonás es el espejo para que nosotros nos veamos en la situación en la que hoy estamos. Jonás, dice ahí en la lección, parte en la dirección contraria de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detiene a razonar con Dios, como lo hicieron muchos de los otros profetas. Porque se recuerdan cuando Dios llamó a Moisés para que fuera el libertador del pueblo allá en Egipto, ¿qué dijo él? No sé hablar. Otro dijo: soy un niño. Presentaron excusas. Este no. Este de una vez dijo: yo me voy. Pero Dios le dijo: no, tienes una labor que hacer. Curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios, porque en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, allí encontramos a este Jonás, hijo de Amitai, profetizando prosperidad para el pueblo de Israel. Sin embargo, dice, en este caso,
al parecer Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. O sea, en aquella ocasión Jonás obedeció. Pero no obstante, esta vez no. Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes neoasirios que dominaron el antiguo cercano Oriente durante el siglo VIII a.C., la época en que Jonás sirvió en Israel. Era una gente muy mala, en el sentido de que mataba todo. Todo país conquistado, ellos destruían. Parte puede ser que Jonás tenía ese temor, pero no era lo principal. Lo principal es que Jonás dice: yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Por eso yo no quería ir, porque de todos modos los ibas a perdonar. Esa era la razón. Que no querían, Jonás no quería que Dios tuviese misericordia de esta gente, que eran más de ¿cuántos? 120,000 gentes que vivían en Nínive. Pero cuando Jonás decide huir, ¿qué iba a pasar con esta gente? Se iba a perder. Y eran también criaturas de Dios, que tenían oportunidad de conocer a Dios, al Dios verdadero, arrepentirse y conocer al verdadero Dios. Por eso al principio de la lección dice que Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Porque en el capítulo 2 y en el capítulo 3, Jonás actúa de una manera diferente, porque se humilló ante Dios y permitió que el Espíritu Santo lo utilizase. Así es de que Jonás, más adelante vamos a ver cómo fue lleno del Espíritu Santo y qué es lo que espera Dios de su pueblo, de su Jonás en el tiempo del fin, para llenarlo de su Espíritu, para que tengamos éxito en la predicación y el llamamiento de la gente a Cristo. Ahora entonces vemos dice: los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo en ese entonces. O sea que ellos eran los que estaban al mero arriba del estándar, eran los que estaban más arriba en violencia, en muertes. Era la nación más poderosa. Y dice: y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio, donde moraba el rey. Cuando dice allí en la lección: y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio, el imperio de la maldad, el imperio del pecado, el imperio de la violencia. ¿No es ese el imperio del enemigo, de Satanás? Donde él reina, pero el Señor quiere que tú y yo vayamos para rescatar almas del imperio, del terror, de la muerte, de la violencia. Hasta allí nos está mandando el Señor.
Pero el Señor, así como andaba con Jonás y que le había dicho, yo estaré contigo, así nos dice también a cada uno de nosotros. Debemos de confiar y depositarnos en las manos del Espíritu Santo. No vayamos solos, tenemos que ir con el Espíritu Santo, llevando a Cristo en el corazón. Y de esa manera podemos entrar y salir llevando el mensaje de salvación donde reinan las tinieblas, y muchas almas serán salvas. Esta semana el Señor nos está hablando de una manera distinta, presentándonos la historia de Jonás, para que a través de él nos veamos nosotros y veamos cuál es nuestra responsabilidad, cuál es el cometido para el cual el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ahora, como dice allí en Primera de Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre, a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo de su pecado y degradación, pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propios conceptos, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Eso está en El deseado de todas las gentes, página 26. El Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano, parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal en aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente y omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad
pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habrían ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Eso está en Profetas y Reyes, página 198. Una oveja perdida nunca encuentra por sí misma el camino de vuelta al redil. Si el pastor vigilante no la busca ni la salva, continúa errante hasta que perece. Qué formidable es esta representación del Salvador. Si no fuera porque Jesús, el buen pastor, vino para buscar y salvar a los extraviados, todos habríamos perecido. Los fariseos enseñaban que no se salvaría nadie fuera del pueblo judío, y por eso trataban con desprecio a todas las demás nacionalidades. Eso está en Exaltada Jesús, página 206. Imagínate la reacción de Jonás cuando Dios le dio instrucciones de viajar de Israel a Nínive a fin de predicar un mensaje de arrepentimiento en esta ciudad inicua. En lugar de confiar en el poder de Dios para cumplir su mandato, se sintió abrumado por la ansiedad. No tenía descanso ni paz mental, por lo que huyó en dirección contraria. Una de las cosas más notables de esta historia es el sincero deseo de Dios de salvar a los habitantes de Nínive. A Dios le apasiona salvar a los perdidos. Él hará lo que sea necesario para redimirlos. La historia de Jonás no tiene que ver solo con la salvación de Nínive, también tiene que ver con la salvación de Jonás, el profeta reacio. ¿A quién representa Jonás? Te representa a ti y a mí. Entonces, estamos mirando en la historia que estamos estudiando que no tiene que ver solo con la salvación de Nínive, también tiene que ver con la salvación mía, porque yo soy el Jonás en este tiempo del fin. Y Jonás no resolvió su problema al huir de él. Correr solo lo sumió en más dificultades. Piensa, eso nos pasa también a nosotros cuando huimos de Cristo. Nos metemos en más dificultades. El Dios que lo comisionó para que predicara el arrepentimiento en Nínive era completamente capaz de sostenerlo, apoyarlo y fortalecerlo. Dios nunca nos asigna una tarea sin darnos la capacidad de realizarla. A medida que la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo por su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Jonás pensó más en su debilidad que en la fuerza de Dios, pero Dios aún no había terminado con él. Jonás iba hacia Tarsis, pero Dios iba hacia Jonás. Cuando el profeta huyó del llamamiento de Dios, Dios llamó al profeta. La Escritura dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La tormenta fue tan feroz que amenazó con hacer pedazos el barco. Cuando parecía que la carga y toda la tripulación se perderían, con total desesperación, Jonás le rogó que lo tiraran por la borda, pues creyó que era él el causante. Mientras se hundía bajo las olas, fue tragado por un pez grande. La Biblia dice: pero Jehová tenía preparado
un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa será la continuación para el día de mañana, un descanso de 3 días. Pero mientras, nos dice aquí al final de la lección de hoy, domingo, hay varias preguntas que usted y yo debemos contestárnoslas. ¿Huir de Dios? ¿Estás tú huyendo de Dios? ¿Has hecho eso antes? Si es así, ¿cuánto éxito tuviste al huir de Dios? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de ese error? Solamente usted puede preguntarse. Pero si hemos aprendido la lección, seamos dóciles al llamado de Dios. No endurezcamos el corazón. El Espíritu de Dios nos está llamando para que terminemos la labor que Cristo comenzó, porque el anhelo de Él es volver pronto. Y Él quiere volver por ti y por mí y por muchos otros que a través de ti el Señor toque y salve. Así es de que ya no huyamos. Detengámonos, reconozcamos que hemos actuado y hecho cosas que no son correctas y digámosle: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a hacer tu voluntad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.